La voz fue alta y seca, sonaba como la de alguien acostumbrado a ser seguido. La gente se detuvo. El ruido del patio de comidas fue disminuyendo lentamente. El sonido de los cubiertos, las risas de los niños y los pasos rápidos de los clientes se convirtieron en un ruido de fondo. Alice levantó los brazos lentamente, como si no pudiera creer que aquello tuviera que ver con ella. El corazón comenzó a latir más rápido, pero la cabeza intentaba mantener la calma. Miró fijamente al guardia de seguridad que estaba frente a ella. «¿Qué está pasando?», preguntó él con voz fuerte pero suave. No obtuvo respuesta. El segundo guardia de seguridad cogió su bolso y dejó caer su móvil al suelo. Ella se adelantó para recogerlo, pero en ese momento la detuvieron. Uno de los hombres la empujó con fuerza y la tiró al suelo frío y liso, delante de muchas personas que ahora estaban mirando. Su rodilla golpeó con fuerza su espalda. Su cara quedó muy cerca del mármol. El dolor en las articulaciones comenzó unos segundos después, junto con la sorpresa. «Está detenida. Es sospechosa de usar otra identidad y cometer fraude». Ella intentó levantar la cabeza. «Esto es muy gracioso. Trabajo para el gobierno de Boston. Están cometiendo un error», pero la gente de la multitud no la escuchaba. Quizás él no quería escuchar. La gente ya había juzgado la situación, y la conclusión era simple. Si tenía las manos atadas, entonces debía haber hecho algo malo. Nadie cuestionaba la historia de los uniformes. La gente levantó sus teléfonos móviles. Comenzaron las grabaciones. Rostros curiosos se inclinaban para ver mejor lo que estaba pasando. La verdad, en ese momento, tenía menos valor que la historia que la gente estaba creando mientras miraba y grababa. Dos policías aparecieron poco después. Los habían llamado los guardias de seguridad. Uno de ellos sonrió al ver a Alice en el suelo, como si estuviera viendo un premio. La otra persona leyó un boletín en voz alta, pero ella no podía oírlo bien. Había un ruido débil en los oídos. El cuerpo estaba tenso por el estrés que apareció de repente. Sentía que nada tendría sentido a partir de ese momento. Dentro del coche, mientras la llevaban sin cuidado, miraba la ciudad pasar por la ventana. Intentaba encontrar alguna señal de que estaba en la realidad. Las calles de San Diego seguían siendo las mismas. Gente caminando por las aceras, vendedores recogiendo sus puestos, adolescentes riendo en las paradas de autobús. El mundo seguía como siempre, sin importarle la locura que crecía dentro de ella. El duro asiento de plástico del coche patrulla le hacía doler la espalda. El cinturón de seguridad le apretaba el pecho como si fuera una cuerda. No podía moverse, quejarse ni mostrar quién era realmente. En la comisaría, la llegada fue aún más dura. La luz blanca y fluorescente iluminaba cada parte de su rostro empapado en sudor. Tenía el pelo revuelto y su dignidad comenzaba a desmoronarse. En el mostrador, un empleado con aspecto cansado comenzó a hacerle preguntas repetitivas. Nombre completo, día y mes de nacimiento, profesión. Alice Elena Ramírez, jefe de seguridad pública de la ciudad de Boston. Se quedó quieto. La mirada que antes era inexpresiva, ahora la miraba con una mezcla de duda y desdén. Tecleó lentamente, como si introdujera información en la que no confiaba realmente. Un policía que estaba cerca soltó una risa breve y despectiva. Parecía que pensaba que ella se había inventado un título para parecer más importante. «Tenemos un vídeo de usted cometiendo delitos en tiendas de Massachusetts. Si alguien ve algo o sabe algo, puede informar de ello. Usted será responsable de ello». Ella tragó saliva. «Se están equivocando. Esa persona no soy yo. Puedo demostrar la verdad. Ya habrá tiempo para eso en el tribunal. Por ahora, se quedará aquí con nosotros». Lo que más le dolía no era el error, era la falta de atención. Era la mirada del delegado allí atrás. No se levantó de la silla para ver su identidad. Era la cara de la recepcionista que le tomó la foto para el registro. «Te pidió que te giraras». Sus ojos mostraban que no sentía nada. Era el silencio de las paredes, de las cámaras que grababan, de los agentes que se daban cuenta de que algo no estaba bien, pero decidían no meterse en líos. Cuando entró en la celda, el ruido del pestillo de hierro al cerrarse detrás de ella fue muy significativo. Era el ruido de una historia que se desarrollaba. Era una historia contada por quien habla más alto. No se trataba de quién tenía la verdad. Estaba sentada en la cama de hierro, con un colchón fino y olor a producto de limpieza. Finalmente, sintió que su cuerpo se relajaba. No derramó lágrimas. Alice no era así, pero algo dentro de ella, algo muy antiguo, se rompió en silencio. En la pared de enfrente había una frase escrita con una uña o con un alambre. La frase decía: «Aquí nadie puede escapar del olvido». Lo leyó 3 veces. Volvió a pensar: «Aquí solo se va quien no quiere ser olvidado». Cerró los ojos. Su respiración se fue tranquilizando poco a poco, pero su cabeza estaba llena de pensamientos confusos. Había nombres que tenía que guardar en mi memoria. Las fechas son números que indican los días, los meses y los años. Ayudan a marcar momentos
momentos importantes. Las fechas se pueden utilizar para recordar cumpleaños, días festivos y acontecimientos históricos. Cada fecha tiene un día, un mes y un año. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 2022. Esa fecha representa la Navidad del año 2022. Las fechas son importantes para organizar el tiempo y planificar actividades. Personas con las que hablaría nada más salir de allí. ¿Por qué se iba a marchar? En cualquier caso se marcharía. Y cuando eso ocurriera, no habría un lugar seguro para las personas que intentaron ocultar la verdad con una mentira mal contada. En la húmeda sombra de la prisión, Alice no estaba muy preocupada. Estaba creando, estaba haciendo planes. Lo que había pasado no se olvidaría. Se convertiría en material para el fuego. El comienzo de una historia que no acabaría mal, pero que traería sorpresas. La celda era de tamaño medio. Estaba vacía, lo que la hacía parecer muy grande. Tenía una ventana muy alta que nadie podía alcanzar. Por esa ventana entraba una luz azul. Esa luz no calentaba, pero indicaba que el día seguía transcurriendo fuera. Alice pasó muchas horas sentada. Tenía la espalda apoyada en la fría pared. Tenía la barbilla levantada, no por orgullo, sino para mantenerse firme. Cada minuto allí era una ofensa a su historia de vida. Cada mirada indiferente de un agente, cada palabra cansada en los pasillos, cada papel firmado sin preguntar, todo era como un cuchillo que no corta. No duele de inmediato, pero aprieta el alma con fuerza hasta partirla por dentro. Fue en el tercer o cuarto café que tomó sin prestar atención. Ya había perdido la cuenta. Cuando finalmente le dijeron que la llevarían a la sala de interrogatorios. El policía que estaba con ella en el pasillo no decía nada. Tenía las manos detrás de la espalda y caminaba como si estuviera realizando un ritual, y no algo que tenía que hacer. La llevaron a una sala cuadrada. Las paredes eran grises y había una mesa de madera con marcas de muchos años de interrogatorios. Un espejo que no era real ocupaba una de las paredes. Ella sabía cómo jugar. Había estado al otro lado tantas veces, mirando. Ahora estaba sentada bajo la luz intensa, sin avisar y sin protección. Llegaron dos hombres, ambos vestidos con trajes oscuros. No se mostraron, solo se sentaron, abrieron las carpetas y miraron durante mucho tiempo. El silencio era muy intenso, pero ella siguió mirando. Desde pequeña había aprendido que la primera arma de quien acusa es causar incomodidad. Cuando se dieron cuenta de que ella no se apartaría, uno de ellos tosió y leyó un papel. «Necesitamos asegurarnos de quién es usted», dijo el hombre mayor, hablando despacio, como si ya hubiera ensayado esa frase. Ella respondió despacio. No era porque tuviera dudas, sino porque estaba pensando. Alice Elena Ramírez, jefa del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Boston. La frase fue pronunciada con tanta claridad que parecía que la había ensayado, pero no era así. Siempre usaba ese nombre para protegerse. No era por orgullo, sino porque entendía lo que había creado. Años de servicio, cambios difíciles, conflictos dentro de un grupo, fin de contratos problemáticos, crear programas para proteger a las personas, investigaciones dentro de empresas que habían derrocado a hombres importantes. Sabía dónde estaba, conocía el valor de cada palabra, y por eso no aceptaba que la trataran como a cualquier persona. El hombre que estaba frente a ella levantó una ceja. «Tenemos fotos de usted cometiendo delitos en Boston». Ella lo miró sin pestañear. «Enséñenlas». Él dudó por un momento. Tenían muchas horas de vídeo, es cierto, pero no había ninguna prueba clara. La mujer de las fotos tenía un rostro parecido, pero los detalles eran diferentes. Alice entendía bien el lenguaje corporal. Sabía de estatura, gestos y la velocidad de los movimientos. Yo sabía que no era ella. ¿Y tú sabías que ellos también lo sabían? Las personas que la vieron también la reconocieron. Ella respiró hondo, controlando la voz. La gente puede confundirse, pero los registros, los documentos oficiales, los viajes que se permitieron y los registros de los sistemas de seguridad que yo misma ayudé a hacer no mienten. Yo no estaba en Boston el día que ocurrió. Puedo demostrarlo. Solo hay que querer verlo. El segundo hombre, que era más joven, se inclinó ligeramente hacia adelante. Tenía los ojos inquietos y los dedos nerviosos. «Te consideras inteligente». Ella le interrumpió. «No me entiendo. Estoy aquí. No he cometido ningún error». La tensión en la sala era palpable, pero no hubo explosiones ni gritos. Todo se decía con la frialdad de quien está acostumbrado a vivir entre el poder y el control. Pero había algo más en ese lugar, un malestar que no era suyo, sino de ellos. La presencia de Alice incomodaba a todos, y no era solo por su relación, era por su forma de comportarse, por su clara decisión de no aceptar el papel de mujer en dificultades. No estaba allí para justificarse, con miedo en la mirada. Iba a recordarles que sabían muy bien quién era ella. Estaban yendo demasiado lejos. Cuando terminó la sesión, la llevaron de vuelta a la celda. En el camino de vuelta,
El policía que la acompañaba miró al suelo todo el tiempo. Parecía querer evitar cualquier tipo de contacto con otras personas. Y entonces, cuando pasaron por el pasillo donde estaban los archivos y los documentos, vio el rostro de un hombre que conocía. Un agente del gobierno, vestido con un traje gris, que ya se había reunido con ella en reuniones y eventos. Estaba apoyado contra una pared. Hablaba con otra persona. Cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, hubo un momento de silencio íntimo. Él dudó, no por miedo, sino por la duda. Ella ya había visto esa mirada antes. Era la mirada de alguien que sabe que está viendo algo, pero no puede entender qué es. Era un hilo, pequeño, pero real. Después de volver a la celda, se sentó en la pequeña cama, cerró los ojos por un momento y recordó todo lo que haría cuando volviera a coger el teléfono. Tendría que pedir ayuda a las personas que conocía, personas en las que se podía confiar, personas que guardaban secretos, personas con mucha experiencia, personas que conocían bien lo que ocurría bajo la superficie del sistema, pero que aún tenían fe en la justicia. ¿Sabías que el tiempo era algo que te dificultaba las cosas, pero que también podía ayudarte? Cada minuto de silencio se llenaría con una conexión invisible. Ella no estaba en el tablero por el momento, pero no estaba derrotada. Solo observaba los movimientos de las piezas. Allí estaba sola. El sonido de las viejas lámparas zumbaba y el frío venía de las paredes. Se dijo a sí misma lo que ya sabía. Su nombre no era solo un grupo de letras en un documento oficial. Era algo dejado para el futuro, hecho con decisiones difíciles y sacrificios que no se habían mencionado. Y quien intentara borrar esa historia se daría cuenta de que el nombre Alice Ramírez significaba mucho más que lo que ya había sucedido. Era, sobre todo, una promesa de regreso. Cuando el nombre de Alice llegó al escritorio del jefe de la comisaría de San Diego, este no respondió de inmediato. La ficha con su información estaba allí. Tenía el cargo, el historial y la experiencia en situaciones difíciles de seguridad del país. El expediente estaba impreso, sellado, y no podía ser impugnado. El papel hablaba por sí solo, pero sus ojos permanecían fijos. Parecía que aún buscaba una forma de no ver lo que ya era evidente. Ese nombre era peligroso, no por estar relacionado con el crimen, sino precisamente por ser todo lo contrario. Alice Ramírez era una persona famosa en los círculos gubernamentales. Infundía miedo en quienes se escondían de la justicia. Al mismo tiempo, era respetada por quienes aún creían en los valores del trabajo público. Para todos, era una de las pocas personas que actuaba correctamente, incluso en lugares llenos de dificultades debido a intereses malos. El delegado, un hombre mayor, con un traje desaliñado y mirada cansada, lo sabía. Había leído sus documentos. Había oído mencionar su nombre con cautela en reuniones secretas. Esto ocurría sobre todo cuando se hablaba de recortes de dinero que parecían irregulares, de la desarticulación de grupos ilegales dentro de la policía y de cambios en la cúpula. Alice no molestaba solo por gritar, molestaba porque hacía cosas. Eso la convertía en una amenaza para cosas que eran muy buenas para él y que no debían ser cuestionadas. Con la verdad claramente demostrada en los documentos, él podría hacer lo correcto. Podría liberar a Alice, admitir que se había equivocado, pedir disculpas oficialmente y llamar a las autoridades para que investigaran como es debido. Esa era la forma correcta de actuar, el camino correcto, pero era un camino arriesgado. Si la liberaba en ese momento, estaría diciendo que su equipo había cometido un grave error. Estaría reconociendo que la acción fue exagerada y que hubo abuso. Estaría permitiendo que surgieran dudas internas. Eso podría generar noticias que pondrían en tela de juicio a la empresa. También podría dar lugar a investigaciones que dañarían la buena imagen que le había costado años construir. Esa imagen, en realidad, estaba más hecha de omisiones que de logros. Fue en ese momento cuando se tomó una decisión que parecía pequeña, pero que era muy importante. No fue por mucho trabajo, fue porque se necesitaba falta de carácter. El delegado firmó para que Alice quedara bajo custodia. Dijo que, incluso con las pruebas que demostraban su inocencia, era mejor seguir las reglas hasta que el juez del caso diera su opinión. Escribió que era una cuestión de seguridad de la institución, pero lo que quería decir era, es una cuestión de protegerse. La información de que la mujer detenida era la jefa de seguridad pública de Boston se extendió rápidamente por todos lados. Algunos policías la conocían por la televisión. La habían visto en reportajes sobre la lucha contra el crimen organizado. Otras personas solo habían oído hablar de ella. Aún así, nadie se atrevió a ayudarla. El miedo no era a Alice. El miedo era saber lo que su nombre podría causar si se divulgaba la situación. La regla no escrita era muy simple: mantener la calma, hacer lo que había que hacer y, sobre todo, no pensar demasiado. Pensar mucho en ese momento podía ser peligroso. Podría encender una pequeña luz de percepción que aún intentaba vivir, incluso dentro de construcciones grises como aquella. Alice estaba en la celda esperando. Él ya no hacía más preguntas.
Ya no era necesario. Sabía de la duda que sentía en su interior. Sabías que cuando la verdad molesta, la gente suele ignorarla. Lo hacen creando muchas reglas y procesos. Lo que le molestaba en ese momento no era estar presa. Era darse cuenta de que hombres con el poder de cambiar las cosas habían elegido la comodidad de no actuar en lugar de afrontar sus responsabilidades. Siempre había visto cómo sucedía, pero nunca tan cerca, nunca tan íntimamente. En el piso superior de la comisaría, alguien hizo una llamada. El juez que se encargaría del caso se llamaba Ramón Castañeda, un nombre antiguo que ella conoce, aunque de diferentes maneras. Era amigo de un antiguo rival político de Alice. Ella lo había investigado años atrás. Había perdido un cargo por un caso de malversación de fondos públicos. No había nada serio entre Ramón y el hombre, pero la gente siempre lo comentaba entre bastidores. Ahora, en el pesado silencio de la comisaría, la decisión de dejar a Alice en prisión recaía en una persona que, aunque intentaba parecer neutral, tenía problemas internos que resolver. La conversación fue breve, sinceridad. El juez pidió que no la liberaran hasta que se registrara el proceso. No quería escuchar más explicaciones, solo dijo gracias por la ayuda de la institución y colgó. Al otro lado del teléfono, el delegado soltó un suspiro de alivio. Ahora tenía un respaldo, una razón legal que probaba que una persona estaba en otro lugar cuando sucedió algo, una justificación que la gente usa para seguir siendo miedosa. De vuelta en la sala, una empleada de rostro joven le dio a Alice un papel para que lo firmara. Ella miró a la empleada. No tenía malas intenciones, solo aceptación. Alice firmó sin decir nada. El papel no tenía más valor que las frías paredes que la rodeaban, pero era una parte más del teatro en el que tenía que actuar sin un guión que seguir. Esa noche, mientras los pasillos de la comisaría se vaciaban y los sonidos del exterior parecían lejanos, se sentó en el suelo. Apoyó el cuerpo contra la pared y la cabeza contra la superficie fría. No pudo dormir. Eso era lo que estaba pensando. No se equivocaba. Ya sabía que no se trataba de un error. Se trataba de decidir, una opción que se había elegido cuidadosamente. Alguien, en algún lugar, había decidido que sería más fácil dejarla tranquila y pasar desapercibida que admitir que se había equivocado y enfrentarse a ella como era debido. Y fue en ese momento cuando algo dentro de ella se endureció. No es una rebelión ruidosa. Tampoco es una promesa sin sentido de venganza. Era una creencia tranquila, pero firme. Le tenían miedo. Ella no tenía miedo de lo que podía hacer con sus manos. Su miedo era lo que podía mostrar con su voz. La verdad, dicha por alguien que conoce bien el sistema, es más fuerte que cualquier arma. No sabía cuánto tiempo iba a estar allí. No sabía cuántas personas más iban a aceptar la mentira. Pero sí sabía que, a partir de ese momento, cada segundo se convertiría en un recuerdo, un documento, una advertencia. Y cuando volviera, porque volvería, todo eso formaría parte de la historia que contaría. No por venganza, sino para arreglar las cosas. La decisión que tomaron esa noche parecía sencilla para quienes la firmaron. Solo una regla más, solo un cuidado más, pero en realidad era la primera página de una historia que pronto dejaría de ser un secreto. Alice estaba sentada en la celda helada, mirando al techo de hormigón. Ya empezaba a escribir con lo único que nadie podía quitarle, la claridad de pensamiento. En medio de cualquier crisis, siempre hay personas que observan, personas que no aparecen en las noticias, no buscan atención y no hablan rápido en discursos o declaraciones. Son personas que no hablan mucho, están acostumbradas a permanecer en los rincones olvidados de las cosas que se hacen de manera formal. Observan y prestan atención a cosas que otros no perciben. Cuando Alice fue detenida injustamente, llevada y retenida en un lugar, ellos se dieron cuenta, no por lo que se dijo, sino por lo que no se mencionó, por no haber una declaración pública, por el silencio obligatorio de la comisaría, por la lentitud en introducir correctamente su nombre en el sistema penitenciario. Todo ello, para quienes sabían cómo funcionaba el poder, era como una señal de alarma. Entre esas personas se encontraba un hombre llamado Andrés Soto. Es un exagente federal, es un estratega que no le gusta llamar la atención. También trabaja como consultor de seguridad. Es un viejo amigo de Alice. No iba a fiestas ni a eventos, pero siempre estaba cerca cuando el juego político parecía ir más allá de lo permitido. Había sido muy importante en varias operaciones del país. Años antes, fue uno de los primeros en confiar en Alice, cuando ella aún era una joven directora. Ella intentaba cambiar un departamento que tenía muchos problemas y falta de interés. André no necesitaba leer las noticias para saber lo que estaba pasando. Una llamada que no fue contestada y una ausencia inesperada en los medios de comunicación de la institución me hicieron empezar a actuar. Mientras los periódicos no sabían qué contar o no querían hablar del tema,
André llamó a los suyos, pero los suyos no eran personas que dieran consejos ni periodistas, eran expertos, personas en las que se puede confiar, personas que trabajan con análisis de pruebas, antiguos compañeros de trabajos secretos, expertos en redes y, sobre todo, personas que observan, personas que no seguían advertencias, sino ejemplos. En menos de un día, analizaron los registros del sistema de seguridad del centro comercial con información de otras bases de datos. Sabían que la mujer que había cometido los delitos en Boston tenía un rostro parecido al de Alice, pero el cuerpo y la forma de comportarse eran diferentes. Además, los horarios de los delitos coincidían con los compromisos de Alice en otra ciudad. Andrés sabía que la verdad, por sí sola, no era suficiente. Lo importante ahora era saber quién se beneficiaba con ese arresto, porque la situación ya no era un error burocrático, era una decisión inteligente. Toda elección proviene del miedo o del deseo. Empezó a recordar cosas antiguas, nombres de personas que habían tratado con Alice, acuerdos que ella había cancelado y líderes que se habían debilitado por sus decisiones. La lista era larga, y cuanto más investigaba, más claro veía que no se trataba de una trampa nueva. Era un ajuste de cuentas, un ajuste hecho con tiempo, atención y, sobre todo, miedo. Mientras tanto, dentro de la prisión, Alice no se quedaba quieta. No era el tipo de mujer que se queda esperando que la ayuda llegue desde fuera. Aunque las paredes fueran de hormigón, su mente seguía activa. Pronunciaba los nombres, veía las llamadas y encontraba posibles amigos. También pensaba en las conversaciones que tendría tan pronto como consiguiera un teléfono. Por cada movimiento que el sistema hacía en su contra, ella daba 3 pasos adelante. No era orgullo, era una forma de acostumbrarse a sobrevivir. Sabía que estaba rodeada, pero también sabía que había dejado huellas de su inocencia en los lugares adecuados. ¿Y sabías que, incluso en los lugares más oscuros, había ojos que aún brillaban? En la otra parte de la ciudad, en un viejo edificio de oficinas, llegaba otra mujer, Lara Mendonça. Es una abogada que trabaja en delitos y es socia de Alice en casos difíciles. Lara tiene una voz tranquila y creencias muy firmes. Al enterarse del arresto, no entró en pánico. Sintió una energía cautelosa. Lara sabía en qué terreno pisaban. Sabía que la primera lucha sería evitar que el nombre de Alice quedara oculto por la suciedad del escándalo inventado. Y sabía que, en situaciones como esa, el silencio de la prensa era una señal de que se estaba tramando algo más serio. Emprendió sus propios pasos. Buscó ayuda de abogados. Envió los documentos. Consiguió el informe de la detención de forma discreta. Lo que vio allí era extraño. Había información confusa, errores en la comparación de datos de reconocimiento facial y personas que testificaron, pero sin un pasado que demostrara que eran fiables. Todo apuntaba a la misma conclusión. La detención de Alice no fue casual. Era un gran conjunto de músicos tocando juntos. Cuanto más intentaba la gente descubrir los nombres que mantenían el caso oculto al público, más evidentes se hacían los obstáculos. La gente tenía que guardar silencio, consejos para no decir nada. Abogados que colgaban el teléfono en cuanto pronunciaban el nombre de Alice. Ahí fue donde comenzó la verdadera guerra. Dentro de la cárcel, Alice se sintió un poco esperanzada cuando una de las funcionarias de la prisión le entregó una nota doblada en 4 partes. No había remitente, solo una frase. Te estamos observando. Sigue adelante. Ella reconoció la letra. Se llamaba André. La escritura era clara, como un código entre 2 personas que ya habían enfrentado muchos problemas como para confundirse en uno solo. Ese pedazo de papel, aunque pequeño, le demostraba que no estaba sola. Mientras muchos disfrutaban del silencio, otros se movían, aunque no se les viera. Esa noche, por primera vez desde que fue arrestada, Alice sintió que la presión del lugar que pesaba sobre ella disminuyó un poco. Estaba segura de que la red estaba despierta, que había ojos atentos fuera de la celda, que en algún lugar de la ciudad, en oficinas sencillas y salas oscuras, personas leales a ella estaban buscando la manera de volver, no solo a la libertad, sino también a la verdad. Su encarcelamiento no era solo algo injusto, era un ataque a lo que ella simbolizaba. Eso, para las personas que aún no aceptaban la corrupción del poder, era motivo suficiente para levantarse. Sus amigos se movían en las sombras. Ella seguía intacta, incluso sin hablar. En la parte administrativa de la comisaría, entre muchos papeles y tareas repetitivas, trabajaba un empleado llamado Elías. Era un hombre bajo, con cabello fino y manos nerviosas. Era casi invisible dentro de la organización. Durante muchos años, nadie se percató de su presencia. Esto se debía a su manera discreta y casi obediente de estar en ese lugar. Pero allí, detrás de sus anteojos empañados y su ropa gris de médico, había alguien que estaba observando. Elías vio el nombre de Alice en los primeros documentos. Había visto una entrevista suya hacía algún tiempo. Era
en un panel que hablaba sobre la honestidad en el gobierno y cómo luchar contra las redes de actividades ilegales que existen dentro del Estado. Habló con una firmeza que él nunca olvidó. No fue por la forma en que habló, sino por el valor de decir lo que nadie más decía frente a las cámaras. Cuando Elías vio su nombre en esa hoja desordenada, con acusaciones débiles y testimonios inciertos, algo dentro de él se agitó. La primera noche, ella aún no aceptó la idea de participar, pero la preocupación no le dio descanso. Regresó con más energía a la mañana siguiente. La forma apareció en sus manos temblorosas mientras escribía otro papel que decía lo contrario de lo que él creía que era verdad. Fue en ese momento cuando decidió hablar, aunque no alzara la voz. Empezó a recopilar partes de documentos, a imprimir fotos discretamente y a crear expedientes adicionales. No era para mostrarlos, ni para culpar a nadie, sino para guardarlos, para asegurarse de que, cuando llegara el momento adecuado, habría algo que ayudara a reconstruir lo que querían borrar. En otra parte de la ciudad, una enfermera del centro de triaje también se dio cuenta de la gravedad de lo que veía. Se llamaba Camila. Estaba allí cuando Alice acudió al sector médico de la prisión para hacerse unos exámenes rutinarios. Alice no habló mucho, pero tenía los ojos muy abiertos para alguien que acababa de ser tratada con crueldad. Camila ya había visto esa mirada antes. Lo había visto en mujeres que entendían que no podían desesperarse porque tenían algo importante que hacer. Había respeto en ese lugar, a pesar del caos. Camila sintió un peso en el corazón. No conocía los detalles de la situación, pero bastó con hacer una búsqueda rápida en el ordenador del hospital para descubrir quién era Alice. Solo tuvo que leer el cargo y la historia, y hacer las preguntas que nadie quería hacer. Camila comenzó a escribir lo que escuchaba en los pasillos. Comentarios breves, instrucciones concisas, orientaciones para evitar a la prensa, ideas de que nada debía salir a la luz. Ella escuchaba y lo guardaba todo, no por obligación, sino por respeto, porque una parte de ella, quizá la más antigua, la que la había llevado a elegir la profesión de cuidadora, no quería quedarse solo mirando. Esas voces, esparcidas como hilos de esperanza en una red que no vemos, comenzaron a conocerse. Todavía no hablaban entre sí, tampoco sabían muy bien qué hacer, pero sentían la misma preocupación. La presencia de Alice no era solo un problema en el sistema, era un cambio que dañaba lo que aún era bueno en cada uno de ellos. Eso era suficiente para que empezaran a hacer algo. Mientras tanto, Lara Mendonça, que ya sabía de algunas omisiones, utilizaba sus relaciones con la ley con habilidad. Concertó reuniones secretas con 3 jueces federales que ya habían trabajado con Alice en proyectos de seguridad del país. No pidió ayuda. Presentó pruebas, presentó fechas, rutas e informes que no coincidían entre sí. Uno de ellos, que era más desconfiado, preguntó: ¿por qué le harían eso? Lara lo miró durante varios segundos antes de responder. Porque habla de temas difíciles que la gente no quiere afrontar. Porque revela lo que muchos prefieren ocultar. No pacta con la suciedad que se esconde tras la burocracia. El juez no respondió de inmediato. Al final de la conversación, dijo que iba a examinar el caso detenidamente. En ese gesto, frío y serio, había una semilla de algo más fuerte: el intercambio. No había muchas voces que dijeran la verdad, ni ruidosas, pero eran fuertes y estaban despertando. Con el tiempo, la versión oficial comenzó a desmoronarse. Pequeñas noticias, aún muy discretas, aparecían en blogs poco conocidos. Alguien envió una denuncia anónima a un canal de investigación. Rafael Ventura, un periodista experimentado, famoso por no dejarse llevar por el espectáculo, recibió un sobre en su oficina. Dentro solo había una hoja y un pendrive. La hoja decía: ella no es como ustedes creen que es, y ustedes lo saben. Rafael conectó el dispositivo a su ordenador y vio el vídeo. Era parte de una conferencia de Alice. En ella, hablaba de los peligros de los sistemas judiciales que se ven atrapados en acuerdos informales entre diferentes poderes. Se recostó en la silla y escuchó con atención. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que tal vez estaba escuchando una historia importante. En la cárcel, sin entender nada de esto, Alice lo sentía. No sabía cómo, pero lo sentía. Una sensación diferente en el aire, un cansancio más leve. Cuando la verdad encuentra a personas que quieren defenderla, comienza a manifestarse, incluso en silencio. Ahora ya no está sola. Y pronto, quienes decidieron acabar con esto empezarían a escuchar, aunque intentaran taparse los oídos. Cuando las personas dicen la verdad, incluso en lugares oscuros, las mentiras comienzan a caer. Días después, el día comenzó gris, como si el cielo sintiera que una presentación estaba a punto de comenzar. El tribunal donde Alice iba
iba a hablar, tenía un aire muy serio que ocultaba cosas malas del pasado. Era un edificio bonito. Tenía un estilo sencillo, con columnas blancas y puertas altas. Esas puertas prometían justicia a quienes las atravesaban. Pero ese día, el lugar iba a recibir algo diferente. Iba a confirmar una decisión que ya se había tomado incluso antes de leer los documentos. Era una de esas mentiras muy bien elaboradas para parecer verdad. El objetivo era hacer creer a las personas que no se daban cuenta de la situación que todo estaba funcionando a favor de la verdad. Alice llegó con las manos esposadas. No era porque hubiera peligro, sino porque ver a una mujer con esposas transmite una idea. Es un mensaje que se ve, casi como una obra de teatro. Es una danza planeada para hacerte parecer más pequeño y menos importante para el grupo y para quienes lo observan. Aún así, cuando entró en la sala, levantó la cabeza, mantuvo los hombros rectos y miró con firmeza. Sabía que debía mantener su honestidad incluso rodeada de mentiras. A su lado, Lara Mendonça caminaba con cuidado. Llevaba una carpeta con documentos que podían cambiarlo todo si se les daba la oportunidad de ser escuchados. El juez, Ramón Castañeda, estaba sentado en su alta silla como si estuviera viendo una obra que él mismo había creado. Sus ojos miraban rápidamente los papeles que tenía delante. Pero quien entendía lo que estaba pasando sabía que todo ya estaba decidido. Era un hombre que pensaba más en mantener su cargo que en hacer el trabajo que debía. Y allí, entre los suspiros y los papeles sellados, entre los rostros serios y las sonrisas discretas de los acusadores, aparecía la verdadera esencia del juicio. No era una búsqueda de respuestas, sino una confirmación de lo que ya estaba planeado. La fiscalía comenzó la sesión con frases impactantes. Utilizaron proyecciones que no eran ciertas y mostraron imágenes en una pantalla gigante. Las imágenes parecían más reales de lo que realmente eran. La mujer que aparecía en las grabaciones se parecía a Alice. Sí, pero solo de lejos, y solo para quienes querían ver lo que ya habían decidido creer. No se hizo ninguna comparación con los registros oficiales de la agenda. No prestaron atención a los testimonios que demostraban que Alice estaba en otra ciudad. Estaba en una reunión con personas del Departamento Nacional de Seguridad. Ignoraron documentos que tenían sellos y que eran oficiales. Lara se levantó lentamente cuando le llamaron para hablar. En su voz no había ira ni desesperación, solo precisión. Mostró las pruebas, una por una. Dijo nombres, presentó informes y mostró grabaciones. Había allí un conjunto de pruebas tan contundentes que en cualquier otra situación habrían puesto fin al asunto con una disculpa. Pero lo que se produjo fue un silencio extraño. El juez no preguntaba nada, no interrumpía al fiscal, pero interrumpió a Lara 3 veces. Le pidió que fuera más directo. Dijo que parte de la información era secundaria. Omitió partes importantes alegando que tenía poco tiempo. Alice observaba todo aquello con una extraña sensación de rabia y comprensión. Sabías que no estaban allí para juzgarte. Estaban allí para silenciarte. La opción era continuar con la mentira, sin importar cuántas verdades salieran a la luz. El número de documentos no importaba. La veracidad de los testigos tampoco importaba. El objetivo estaba relacionado con la institución, no con la ley. Ese era el problema más grave. Entre las personas que asistieron, pocas prestaron realmente atención. Había algunos periodistas, pero muchos no conocían bien a Alice. Sus nombres estaban en listas, los asientos estaban marcados, pero las noticias ya se habían pedido con un tono determinado para ser escritas. Algunas personas más jóvenes sospecharon del teatro, pero no se atrevieron a desafiar a sus editores. Otros, más mayores, solo hicieron lo que siempre hacen, cambiar los hechos en posibilidades y las versiones oficiales en verdades que les favorecen. La decisión, cuando llegó, no fue una sorpresa. 5 años de prisión por mentir y por unirse a actividades ilícitas, además de perder el cargo público de inmediato. No se hizo ninguna referencia a la falta de pruebas que sustentaran la acusación. No se prestó ninguna atención a las personas que defendieron a la otra parte. No hay ninguna razón lógica para descartar la información presentada. Basta con leerla de forma rápida y directa. Es como la persona que estampa un sello en un papel sin mirarlo. Cuando el juez terminó la sesión, se hizo un silencio sepulcral en la sala. No era un silencio de respeto, era un silencio extraño. Y en ese lugar, entre la mentira y la seriedad, la imagen de Alice de pie, con las manos esposadas, se convirtió en un símbolo para los pocos que aún podían sentir algo. Ella no hizo ruido, no suplicó desesperadamente. Solo se quedó mirando la imagen de Ramón. Sus ojos tenían una calma fuerte. La tranquilidad de quien entiende que la verdad, aunque no se perciba allí, todavía existe en otros lugares. A la salida, uno de los guardias de seguridad intentó apretar las esposas más de lo necesario. Lara se acercó con el rostro más serio. Lo miró de tal manera que él dio un paso atrás. Afuera, comenzaba a llover. No llovía fuerte, pero llovía de forma continua, como si el día se lavara lentamente, como si el cielo
aunque sin hablar, no pudiera quedarse quieto ante la injusticia que había ocurrido allí. Más tarde, ese mismo día, mientras los periódicos comenzaban a publicar las noticias con un sesgo tendencioso: autoridad de Boston castigada, ejecutiva vinculada al fraude, juicio discreto confirma la culpabilidad. Los primeros documentos comenzaron a difundirse fuera. Copias del expediente de Elias llegaron a las personas adecuadas. Las grabaciones que Camila envió se mostraron en redes que no estaban controladas por editoriales comunes. Rafael Ventura hizo su primera declaración pública. Está cuestionando cómo se está llevando a cabo el juicio. Y, poco a poco, la gran construcción de la mentira comenzó a hacer ruido. Aunque intentaran ocultar a Alice con un proceso inventado, su historia ya se había difundido. Y la verdad, aunque un poco magullada, estaba lejos de haber sido derrotada. Para Alice, era solo otro tipo de silencio que la obligaba a seguir adelante. En ese lugar, rodeado de rejas y hormigón, no existía la tristeza del arrepentimiento, porque ella no sentía culpa. Había, en realidad, una presión mayor, la de vivir con una injusticia que el Estado aprobaba. Eso lo dijo un juez que decidió seguir lo más fácil en lugar de seguir la verdad. El tiempo dentro de ese lugar no era el mismo que el tiempo fuera. Los minutos pasaban lentamente y se convertían en horas. Las horas perdían su forma. Los días pasaban lentamente por las paredes húmedas. Había acuerdos que no se hablaban y rutinas que eliminaban cualquier rastro de personalidad. Las luces se encendían y apagaban a horas fijas, como si pudieran controlar el cuerpo desde dentro. La comida llegaba en bandejas de metal. Siempre estaba caliente, pero sin sabor. Eso recordaba cada día que allí no era posible tomar decisiones. Alice no se quejaba, pero tampoco se dejaba engañar. Se sentaba, comía poco, dormía poco y hablaba aún menos. Y observaba. No se alejaba por orgullo, sino por estrategia. Aprendió pronto que, cuando ocurre algo más grave que un error, callarse ayuda. Escuchar era su forma de progresar. Escuchaba las conversaciones de las otras mujeres que estaban presas. También escuchaba los diálogos de las empleadas y los ruidos que provenían de lejos, de la zona administrativa. Fue allí, en ese lugar donde todo parecía sin sentido, donde comenzó a trazar el verdadero mapa de su caída. Encontró conexiones entre nombres que antes parecían no tener relación. Se dio cuenta de cómo algunas acciones en el proceso se habían simplificado. Se dio cuenta de cómo su denuncia fue ignorada rápidamente y de cómo sus abogados tardaron a propósito en presentar apelaciones. Los días eran siempre iguales, pero la cabeza de Alice no se cansaba. Al contrario, devoraba cada pedacito de información. La injusticia que había sufrido no la había quebrado, la había hecho más fuerte por dentro. No se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de mostrar todo lo que la condena quería ocultar. Y cuanto más pasaba el tiempo, más fácil era darse cuenta de que ese juicio era solo la parte visible de algo mucho más grande. Había gente cuidándose, había intereses entre bastidores, celebrando el hecho de que una voz incómoda estaba siendo silenciada. Esa voz no se callaba, no se rendía y no se dejaba comprar. Las cartas de su madre llegaban siempre, escritas a mano, con una letra ya insegura, pero con palabras que tenían el profundo significado de las raíces. Él nunca le preguntaba qué había pasado, solo le decía que la conocía. Eso era suficiente. Las cartas no le daban consuelo, le traían recuerdos. Para Alice, la memoria era fuerza. Leía cada frase como si volviera a lugares importantes. Cada línea mostraba de nuevo lo que la frase quería ocultar, la mujer que era, el camino que había seguido y la razón por la que estaba allí. En los pasillos de la prisión, algunas funcionarias la trataban con un respeto oculto. No era respeto, era un sentimiento más fuerte, tal vez culpa, tal vez admiración, o tal vez ambas cosas juntas. Sabían que era especial, sabían que no formaban parte de aquel lugar, pero también sabían que, si mostraban afecto de forma clara, podrían ser castigadas. Aún así, con gestos sencillos, le enviaban señales. Un periódico que dejaban sobre la cama, una hoja de papel que dejaban a un lado con fechas de audiencias que parecían extrañas. Información que, poco a poco, transformaba la celda de Alice en un lugar tranquilo de reparación. El tiempo pasaba. Afuera, las personas que planearon su caída seguían con sus vidas. Subían a escenarios, ocupaban cargos, daban entrevistas. La gente hablaba de moral, pero ellos lo sabían, todos lo sabían. Y eso, para ella, era como una justicia que no llegaba. El tiempo, cuando se usa correctamente, puede acabar con la mentira. No envejece bien. Y ellos envejecerían con ella pegada a sus espaldas. Cuando cumplió 3 años en prisión, se enteró de que una nueva fiscal había comenzado a trabajar en la Fiscalía del Estado. Era una mujer joven. Había trabajado en otra área, lejos de la política. Sus valores parecían, por fin, diferentes de los que la mayoría de la gente espera de las instituciones. Esto reavivó en Alice una llama que se había apagado. La verdad, para ser reparada, no solo necesita pruebas, necesita personas que quieran escucharla y tal vez
Allí existía alguien dispuesto a escuchar. Lara, sin descanso, seguía haciendo lo suyo. A pesar de no poder acceder a algunas cosas, ordenaba documentos, establecía conexiones y seguía luchando por cambiar la situación. André, por su parte, trabajaba discretamente con su red de contactos. Proporcionaba información a periodistas que trabajaban por su cuenta. También presionaba a personas que ocupaban cargos importantes. De este modo, ayudaba a preparar lo que sería un cambio histórico. Todos ellos se mantuvieron firmes, porque no estaban allí solo por lealtad a Alice. Estaban allí porque entendían que su caída revelaba algo mucho más importante. Era el fin silencioso de todo lo que aún tenía sentido en el trabajo del gobierno. La justicia había decidido que el castigo sería de 5 años, pero para ella no existía el castigo, existía el aprendizaje. Dolor. Sí, sin duda, es una gran decepción, pero nunca hay que rendirse. Alice trató cada día como si fuera un paso. No voy al olvido, sino al descubrimiento. Cuando el reloj del sistema marque que la pena ha terminado, no será menor. Saldrá con el corazón fuerte, pero no sin sentimientos, con la cabeza más clara. Y eso es una verdad que ningún tribunal podrá ocultar. Lo que ocurrió allí no fue un error, fue un intento de eliminar. Y ella, incluso con vallas y reglas estrictas, nunca dejó de ser completa. En los últimos meses de la condena, algunas mujeres en la cárcel contaban los días en el calendario para volver al mundo. Alice, en cambio, borraba las fechas. No es que no quisiera la libertad, es que yo contaba de otra manera. Lo que hacía no era solo para el tiempo que pasaba en la cárcel, era más grande que antes. Era una rabia que no ardía por fuera, sino que crecía por dentro como raíces gruesas bajo toda una ciudad. Una rabia que no se manifestaba en palabras duras ni en gestos exagerados. Se manifestaba en anotaciones cuidadosas, en nombres organizados en sus ideas. Hacía mapas invisibles todas las noches, mientras el lugar descansaba. Dormir era una opción poco habitual. Alice utilizaba las primeras horas de la noche como un lugar para hacer experimentos. Con los ojos abiertos en la oscuridad, pensaba en los detalles del juicio. Recordaba el orden de los acontecimientos, las reacciones de cada persona que participó, cada vez que alguien hablaba en el tribunal, cada papel que no se tenía en cuenta, cada persona que desviaba la mirada cuando la arrestaban. Todo estaba anotado, no en un papel o en un cuaderno, sino en la cabeza de una persona que había aprendido a recordar todo. Esa persona sabía que, algún día, cada detalle que había guardado sería importante para deshacer la situación que la había perjudicado. Su rabia era silenciosa porque era intensa. No era un deseo fuerte, era saber lo que era correcto. Eso la hacía muy peligrosa. Las otras mujeres que estaban allí veían en Alice algo que no entendían bien. Algunas personas la respetaban, otras simplemente la ignoraban. No era por miedo a su cuerpo, sino porque reconocían que estaban cerca de alguien que no era de ese lugar. Esa persona, al mismo tiempo, utilizaba ese lugar para protegerse. No establecía vínculos que no fueran necesarios. Ayudaba cuando podía, pero no dejaba que las historias que no eran importantes la distrajeran. Era amable, pero muy directa. Sabía que el silencio decía más que cualquier palabra, y sabía, sobre todo, que el dolor que sentía debía ser sanado, no aumentado. En los pocos encuentros que tuvo, no mostró estar triste. Se sentaba muy bien, con la mirada al frente y los labios cerrados. Su silencio decía mucho, a quien sabía entenderlo. El juez, los fiscales y los agentes tenían sentimientos. Había algo allí que aún no había sido derrotado, algo que seguía vivo, algo que aumentaba. Ella estaba allí para desaparecer. Debía volverse invisible, como si no existiera en las cuentas y los números. Pero Alice hacía todo diferente. Cada día se volvía más pesada. Con cada injusticia, yo me hacía más fuerte. El sistema intentó cambiar su identidad. Intentó ponerla en el lugar de las decepciones, los deshonras y los fracasos. Pero ella no aceptó esa posición. Dijo que no incluso cuando estaba sola. Dijo que no incluso en los días en que su cuerpo estaba muy cansado. Dijo que no porque entendía que no se trataba solo de ella. Se trataba de todo lo que ella significaba. Si aceptaras eso en silencio, estarías aceptando no solo tu castigo, sino también el castigo de muchos otros que no tenían tu nombre, tu educación o tu apoyo. Alice sabía que su caída tenía como objetivo servir de ejemplo, pero al mantenerse en pie incluso en lo más bajo, se convertía en el ejemplo contrario. En su mente, los rostros aparecían como imágenes. Enrique, el policía que planeó su detención. Ramón, un juez que no prestó atención a todas las pruebas. El fiscal que no tuvo en cuenta a cada una de las personas que fueron llamadas a declarar en su defensa. Los periodistas que ocultaron la verdad por ventajas. Todos esos nombres estaban
guardados en su memoria. Pero lo que ella quería no era vengarse de forma mezquina, ni tener una recompensa sin sentido. Lo que quería era mostrar algo. La claridad es la cualidad de algo que es fácil de entender. Es cuando las ideas son claras y no crean confusión. Una explicación clara ayuda a las personas a comprender mejor. Una forma de comunicarse que no era con gritos, sino con luz. Y eso era más destructivo, porque ninguno de ellos estaba preparado para mostrar lo que ocurre detrás de las cámaras. Cuando llegaba la noche y el edificio quedaba en silencio, se sentaba en el borde de la cama. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante y sus codos descansaban sobre las rodillas. Parecía que ese gesto lo guardaba todo. El silencio, en ese lugar, dejaba de ser solo un fondo. Se convertía en un personaje. Era quien estaba con ella. Era quien le daba apoyo y también quien la protegía del ruido exterior. Era el símbolo de la protección y al mismo tiempo era el hilo que la conectaba con lo que iba a suceder. La estrategia de Alice no se basaba en atacar. La exposición era la base. Su plan no tenía como objetivo hacer daño. Era mostrar lo que ya estaba dañado. Y para eso necesitaba ver al enemigo como un ser vivo, como una red. Cada persona era un punto. Cada elección era una línea. Y cada línea se conectaba con algo más grande. Tenía nombres de fiscales que estaban detrás del caso. Siempre estaban relacionados con decisiones administrativas dudosas. Había abogados que habían estado en los mismos lugares donde ella intentó, sin éxito, que se escuchara su defensa. Había periodistas que decían las mismas frases que salían de la fiscalía, como si fuera un texto escrito por varias personas. Pero había un lugar central, siempre lo hay. Un lugar donde todas las líneas se cruzan. Una persona que aún no ha sido nombrada, una figura que permanece oculta, planeaba cuidadosamente cómo continuar con la mentira. Y eso era lo que ella quería. No por venganza, sino por precisión. Solo se puede romper una estructura cuando se conoce su base. Alice sabía, mejor que nadie, cómo encontrar el lugar donde se sostenía un engranaje que parecía un sistema. Las noches se convirtieron en noches de reconstrucción. Sentada en la cama, dibujaba en su rodilla los trazos invisibles de los caminos de sus acusadores. Revisaba escenas, repetía discursos. No tenía cuaderno, pero su mente estaba más organizada que cualquier archivo. Cada nuevo descubrimiento interno estaba vinculado a otro registrado semanas atrás. De esa manera, desde el espacio más limitado de su vida, elaboraba un plan de desmantelamiento. Un plan que utilizaba la inteligencia en lugar de la violencia. Que no pedía justicia ciega, sino clara, metódica y devastadora en su claridad. Cuando una agente penitenciaria le entregó una nota con 3 iniciales y una fecha, se dio cuenta de que su red fuera de la prisión estaba en funcionamiento. El mensaje parecía sin importancia para quien lo leía, pero para ella era una clave. Las iniciales correspondían a nombres que ya había encontrado en su mapa mental. La fecha lo conectaba todo. Una cena política que pronto coincidiría con las acusaciones contra ella. Esa confirmación evidenció lo que ya sabía. Existía una alianza entre miembros de la justicia, la policía y la política local, una red de protección oculta bajo la autoridad. La exposición de Alice era el precio de haber intentado, años atrás, reducir la financiación ilegal que sostenía esa alianza. No se hacía ilusiones. Los nombres importantes estarían protegidos hasta el final. Algunos documentos desaparecerían. Algunos testigos nunca serían escuchados. Sabía que las estructuras corruptas no resisten mucho tiempo a la luz adecuada. Ella, incluso encerrada, ya tenía suficiente luz. La verdad que tenía no necesitaba ser destacada. Era solo una cuestión de método. Cerca del final de su condena, ya no era la misma mujer que había sido injustamente encarcelada. No porque hubiera cambiado en esencia, sino porque había evolucionado en la forma. El dolor se había vuelto claro. El silencio es munición intelectual. La rebelión en forma. Trazó un mapa del enemigo, no como un oponente en batalla, sino como un organismo enfermo a punto de colapsar. Sabía dónde presionar. Mientras el mundo seguía indiferente, una red se movía con precisión quirúrgica. El nombre de Alice Ramírez, a pesar de los titulares tendenciosos y la complicada burocracia, aún no había desaparecido por completo. Seguía existiendo, como una marca de algo que no se podía eliminar por completo. Fuera de los muros de la prisión, las personas se turnaban en silencio para mantenerlo vivo, no como un recuerdo, sino como una advertencia de que la historia aún no había terminado. Lara Mendonza persistía en abrir puertas cerradas, actuaba con calma y determinación. El momento de la verdad no era el mismo que el del espectáculo. Mientras muchos abandonaban el caso, ella organizaba su cronología, confrontando el proceso con noticias, actas públicas y movimientos financieros sospechosos anteriores al arresto de Alice. Identificó patrones, contratos de emergencia firmados por personas que,
meses atrás, eran blanco de Alice. Nombramientos rápidos. Lo más revelador es la completa falta de investigación tras los hechos que ella denunció. Parecía que el sistema había pulsado cancelar en lugar de corregir. André Soto actuaba fuera de los tribunales. El hombre que Alice veía como un estratega en la sombra entendía los engranajes que impulsan el poder real, invisibles en los titulares, pero que determinan su contenido. Conocía a los periodistas adecuados, que valoraban la investigación y sabían identificar cuándo se ocultaba algo importante por conveniencia. Rafael Ventura, aunque ya no era joven, mantenía la lucidez de quien tenía experiencia para no creer en las versiones oficiales. André no pidió urgencia al mostrar parte del expediente. Pidió profundidad. Rafael lo entendió. No se trataba solo de un error judicial, sino de una red de intereses bien planificada para silenciar a quienes conocían la verdad. Las reuniones de Lara, André y sus pocos aliados aún no agotados se celebraban en lugares neutrales y discretos. Restaurantes desiertos por la tarde, oficinas ocupadas, casas alejadas. En cada encuentro se revelaba una parte de la red: fotografías, correos electrónicos interceptados, informes sin justificación y órdenes verbales no registradas comenzaron a formar una narrativa más amplia, que iba más allá de Alice e involucraba a la estructura de poder. Su caso era solo la superficie. La piedra lanzada reveló el limo en el fondo del lago. En medio de todo esto, comenzaron a llegar notas, anónimas, cifradas, entregadas en mano o dejadas bajo la puerta. Había recortes de periódicos con fechas resaltadas, informes internos con iniciales. Lara sabía que los enviaban personas de dentro, personas que no podían expresarse directamente, pero que no aceptaban ser meras piezas de un engranaje. La información era breve, pero fundamental. Confirmaba sospechas, indicaba caminos y presentaba nombres. Había una resistencia silenciosa actuando en la clandestinidad. Un susurro constante de dignidad entre aquellos que, atrapados en estructuras corruptas, recordaban lo que era servir a la verdad. En el exterior, el tiempo era un enemigo. La memoria colectiva era limitada. Los titulares eran efímeros. La opinión cambiaba fácilmente. Las fuerzas que condenaron a Alice eran conscientes de ello. Contaban con el agotamiento de quienes buscan justicia sin certezas. André y sus aliados actuaban sin esperanza, actuaban por convicción. No toda la verdad es urgente. Algunas deben cultivarse hasta que el terreno esté listo. Estaban preparando el terreno. Poco a poco, aparecieron grietas en la fachada. Un fiscal dejó su cargo por motivos personales. Un juez del caso solicitó una licencia sin sueldo. Un periodista que había criticado a Alice se retractó en su columna, afirmando que había información que debía ser investigada de nuevo. Los efectos eran discretos, pero reales, como el primer ruido de un cimiento viejo que se rompe. Las piezas se movían desde fuera. Alice lo sentía en su interior, sin necesidad de confirmación. La nueva mirada del personal de la prisión, la vacilación en los gestos de quienes antes eran fríos, y cada gesto de amabilidad fuera del protocolo mostraban que algo estaba cambiando. Ella lo sentía, aunque no conocía los detalles. Sentía que el muro era transitable. Había manos al otro lado, ayudando. La verdad, con aliados, no necesita apresurarse. La libertad apareció en una mañana gris, como si el mundo, cansado de la rutina, hubiera olvidado que algo importante estaba sucediendo. Era temprano y el cielo tenía el color del metal oxidado. Las nubes ocultaban tranquilamente el horizonte. La luz era filtrada y tímida. Alice fue llamada por su nombre completo, sin título ni respeto, y por un momento eso le pareció extraño, como si fuera un nombre nuevo o demasiado viejo para no causar dolor. Se levantó de la cama de cemento con la misma disciplina de siempre. Sin embargo, algo era diferente. El aire en el pasillo parecía más ligero, las paredes menos imponentes, no porque hubieran cambiado, sino porque ella no las habitaba de la misma manera. Esa mañana, su presencia parecía superada, como si el lugar que la rodeaba ya no la soportara, ya no estaba encarcelada. Era la mujer que había persistido, la mujer que había sido testigo de cómo la verdad se doblaba, pero no se rompía. La acompañaban dos agentes que desviaban la mirada, quizás por vergüenza, quizás por miedo a ver en sus ojos algo insostenible. Recorrieron los pasillos donde ella aprendió a caminar en silencio y a escuchar lo que no se decía. Cada paso hacia la salida parecía pesar todo lo que no se había resuelto. Anunciaba, además, un nuevo regreso al mundo con una claridad poco habitual. En la sala administrativa, recibió sus pertenencias, un móvil antiguo, documentos y un collar de su madre. Las manos de la empleada temblaban al entregarle la caja. Alice cogió los objetos con calma, como quien sabe que tiene más que transportar. Los cogió como quien sabe que ningún documento o objeto representa realmente lo que le han quitado, pero, aún así,
le dolió. Era necesario aceptar gestos simbólicos para avanzar en la reconstrucción. Al salir del edificio, el viento le golpeó la cara de forma extraña. El aire era más ligero, pero más despiadado. El mundo seguía apresurado. Coches, voces y ruidos de una ciudad que no se había detenido durante los años de su ausencia. Respiró hondo, no aliviada, sino como quien se prepara para lo que está por venir. La libertad, para ella, no significaba paz. Era solo un nuevo campo de batalla, sin rejas, pero aún con muros. Lara esperaba en silencio al otro lado de la calle, observándola atentamente. Faltaba un abrazo. No había lágrimas. Se miraron con la seriedad de quienes han atravesado el mismo túnel, aunque por caminos diferentes. En esa mirada había algo más que celebración. Había compromiso. En silencio, entraron en el coche. El motor arrancó. La carretera se extendió ante ellas como una marca en la tierra. Lara actualizó los detalles durante el trayecto. Se presentaron documentos. La prensa comenzaba a prestar atención al caso. El nombre de Alice aparecía de nuevo en las columnas de opinión, ahora con preguntas, en lugar de acusaciones. La fiscalía estaba en revisión interna. 2 jueces pidieron la recusación. Octavio Resende, que antes estaba protegido, ahora aparece en las investigaciones iniciales sobre fraudes en contratos. Las partes de la red, por fin, comenzaban a desprenderse. Aún no había logros, había lagunas. Alice escuchaba con la calma de quien ya no se fascina con las promesas. Lo más complicado no era salir de la celda, sino romper lo que ella representaba fuera de ella. La llamarían ex-reclusa. Sería juzgada en lugares donde las miradas dicen más que las palabras. Seguiría lidiando con el silencio de quienes antes la acompañaban. Estaba preparada. No regresaba como alguien que tiene algo que demostrar. Regresaba como alguien que ya había enfrentado lo peor y ahora conocía bien el sistema que intentó derribarla. Llegaron a un apartamento sencillo, arreglado por Lara y algunos aliados. Había documentos, un ordenador y archivos organizados. Listo. Alice se sentó junto a la ventana y observó la ciudad que la abandonó y la condenó por conveniencia. Ahora intentaba redimirse como si no tuviera la culpa. No sentía rabia, mantenía la claridad. No buscaba justicia por venganza. Deseaba justicia como compensación, en forma de construcción. Quiero exponer no solo los nombres, sino también los métodos. Demostrar el funcionamiento, la degradación y la protección del engranaje. Quería reconstruir su historia no limpiando su nombre, sino revelando la estructura que intentó borrarla. El nombre de Enrique fue el primero en aparecer de nuevo. Se le consideraba solo un policía que seguía órdenes. El arresto de Alice, según la versión oficial, fue un malentendido técnico. Los registros indicaban algo diferente. 3 semanas antes del abordaje en el centro comercial, Enrique participó en una reunión privada con representantes de una empresa contratada irregularmente por el gobierno estatal, la misma que Alice investigó antes de ser arrestada. El audio de la reunión era claro. Él sabía quién era ella. Al arrestarla, respondía a intereses que iban más allá de su función. Fue convocado a declarar con urgencia. Los abogados intentaron impedirlo. Recurrieron y retrasaron las respuestas. Los documentos seguían llegando. Las pruebas eran contundentes. Eran correos electrónicos, accesos, fotos de cámaras internas y declaraciones con fechas de reuniones. Era imposible escapar. La desconfianza se convertía en una cuestión legal. Enrique intentó justificar la obediencia jerárquica, involucrar a otros nombres y eliminar rastros. Ya no había margen para maniobras. Su nombre ya aparecía en la prensa. Además, figuraba en los informes de la nueva corrección que había asumido el caso con total independencia. Mientras tanto, Ramón, el juez que había dictado la sentencia con frialdad por estar comprometido con un desenlace predeterminado, comenzaba a enfrentarse a su propio reflejo. Su pasado, hasta entonces discreto, fue revelado por periodistas independientes que colaboraban con Lara. Encontraron vínculos con partidos financiados por Octavio Resende. Descubrieron transferencias bancarias inusuales. Lo más comprometedor fue un vídeo grabado sin su conocimiento, en una cena privada días después del juicio de Alice. Ramón hablaba de la importancia de evitar el regreso de figuras que generan inestabilidad institucional, mientras brindaba con personas del sector de la seguridad privada. La grabación impactó no por ser impactante, sino por ser innegable. La fachada de imparcialidad quedó al descubierto. Debajo, se veía el rostro deteriorado de un hombre que había optado por el poder en lugar de la verdad. Bajo presión, pidió retirarse. En un comunicado mencionó motivos personales y cansancio mental. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El proceso de destitución estaba en marcha. Las asociaciones de jueces, antes neutrales, comenzaron a pronunciarse. A continuación aparecieron nuevos nombres. Fiscales que
ignoraron las pruebas de la defensa. Periodistas que recibieron incentivos para orientar la información. Empresarios favorecidos con contratos de emergencia en las ciudades donde operaba el grupo Resende. Los rostros se iluminaron uno a uno. Algunos intentaron negociar, mientras que otros desaparecieron. El cerco era riguroso. Las pruebas estaban muy organizadas. Eran sólidas y consistentes para que cualquier narrativa paralela se sostuviera. La ironía estaba en la forma en que el sistema respondió. La máquina que condenó a Alice ahora intentaba parecer cautelosa. Se reanudaron las investigaciones. Se formaron nuevas comisiones. El discurso cambió. Se hablaba de mejorar los procesos internos, corregir los excesos y preservar la credibilidad de las instituciones. Para quienes seguían de cerca el caso estaba claro. No era arrepentimiento. Era la reacción instintiva de un organismo amenazado que busca sobrevivir. Alice observaba todo sin dejarse impresionar. No celebraba. No estaba feliz. Vigilaba. La caída de nombres no indicaba, por sí sola, una transformación. El sistema, como un animal herido, podía reorganizarse. Es posible crear nuevas máscaras. Ahora ella conocía el camino y ya no estaba sola. Otros ojos, manos y voces se unieron a los suyos. La estructura no solo estaba siendo denunciada, sino también documentada. Una mañana nublada, recibió una invitación para una audiencia pública sobre reformas en el Poder Judicial. Se sentó frente a las cámaras y los micrófonos con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Al tomar la palabra, no mencionó nombres, presentó los hechos, individualmente. Relató que la lógica de la conveniencia había superado a la de la justicia. La omisión se disfrazaba de protocolo. La verdad se distorsionaba hábilmente para parecer un error. Al final, el silencio en la sala no era una sorpresa, era un reconocimiento. En ese momento, incluso los que antes dudaban sabían que el cerco no era solo contra los culpables. Era contra la costumbre de simular que todo estaba bien. El tribunal parecía diferente. Las columnas, los bancos y la alfombra desgastada. Todo allí tenía un peso distinto. Las cámaras estaban colocadas discretamente, los periodistas junto a los representantes de las ONG y los ciudadanos que seguían desde sus casas el desarrollo de un proceso que muchos creían terminado. Allí no se veía una sesión común. Fue un acontecimiento memorable. Por primera vez en años, los protagonistas estaban en el lugar correcto, en el banquillo de los acusados. Enrique estaba presente, vestido con un traje oscuro, pero sin signos de autoridad. Sus ojos, antes dominantes, ahora mostraban el peso de algo que no podía controlar. Ramón se mantenía erguido, pero la rigidez de su mandíbula y los dedos temblorosos sobre las rodillas revelaban el esfuerzo por mantener una compostura que ya se había desmoronado. No estaban solos. Otros nombres, anteriormente protegidos por lazos institucionales y relaciones veladas, también estaban presentes. Empresarios, consultores, funcionarios. La sala los recibía con la imparcialidad de la justicia, cuando finalmente llamaba a actuar como debía, sin protección, sin favoritismos, sin disfraces. La fiscalía estaba ahora liderada por nuevos profesionales, jóvenes pero experimentados, con buena reputación y observadores. Hablaban con tranquilidad, hablaban con claridad. Los documentos se presentaban como piezas de un rompecabezas completo. Era un desfile organizado de pruebas, actas de reuniones informales, transferencias financieras sospechosas, grabaciones, contratos y agendas con fechas importantes, todo cosido con precisión, todo contextualizado con atención. No era una puesta en escena, era una reconstrucción. Alice estaba en la segunda fila. No soy víctima, no soy testigo. Observaba como alguien que, después de atravesar un desierto en silencio, ahora veía el oasis no con alegría, sino con la seriedad de quien conoce el precio de cada paso hasta llegar allí. Vestía ropa discreta, llevaba el pelo recogido y tenía el rostro sereno. Su presencia no era arrogante, estaba presente, y eso ya era bastante claro. Muchos ojos se fijaban en ella en momentos cruciales de la audiencia, buscando una reacción que no aparecía. Alice no estaba allí para actuar. Fui allí para confirmarlo. La transmisión llegaba a salas, comedores, autobuses y teléfonos móviles durante las pausas en el trabajo. Era imposible verlo sin darse cuenta de la ruptura de la realidad. Era más que un error procesal. Era una demostración de cómo el poder, movido por intereses privados, distorsiona los hechos, manipula las pruebas y destruye reputaciones. Muchos que antes dudaban, ahora lo entendían. El país veía cómo una mujer era aplastada por engranajes que parecían imparciales, y vio cómo ella resistía, reconstruyendo y devolviendo a los engranajes el peso de la verdad. Los testigos fueron tratados con respeto. No hubo cortes injustos ni presiones implícitas. Algunas declaraciones fueron emotivas. Exagentes que antes guardaban silencio, ahora decidieron manifestarse. Funcionarios públicos relataron cómo fueron presionados para guardar silencio. Mujeres que compartieron celda con Alice
Relataron que, incluso sin nada, ella conservó su dignidad y ayudó a los demás. Cada discurso era una piedra que se quitaba de los cimientos del castillo de mentiras construido años atrás. Tras varios días de audiencia, se anunció el veredicto. No hizo falta un discurso ferviente. La sentencia fue directa y objetiva. Responsables de fraude, abuso de autoridad, manipulación de pruebas y favoritismo ilícito. Las penas variaban según la participación. Todas eran verdaderas y realizables. Ya no era posible escapar con notas públicas o solicitudes de licencia. La ley se aplicó a quienes la abusaron. En el tribunal, nadie aplaudió. Nadie celebró ruidosamente. El ambiente era diferente. Era el período de restauración. La sensación de que, por un momento, el sistema había recordado su finalidad. Ese sentimiento era más fuerte que cualquier grito. Fue la conquista de la continuidad, de la verdad que resistió la presión, que se mantuvo a lo largo del tiempo, que no perdió la voz incluso con la negación de espacios. Al salir de la sala, rodeada de periodistas y cámaras, Alice se detuvo. Contempló el ambiente y solo respondió una pregunta. ¿Qué siente ahora que se ha hecho justicia? Reflexionó por unos instantes, respiró profundamente y afirmó: siento que la justicia tardía no resuelve nada, pero sigue liberando. Lo que hagamos con nuestra libertad definirá quiénes seremos después. Caminó en silencio, con pasos firmes, sabiendo que no era el final. Era el comienzo de un nuevo capítulo, donde la verdad no solo se narraría, se mantendría. La información sobre la reincorporación al cargo llegó de forma fría, por correo electrónico oficial. El texto mencionaba reparación, reconocimiento de errores y restablecimiento de la confianza. Palabras elegidas con cuidado para transmitir disposición pero sin culpa. Alice Ramírez era invitada a volver a ocupar el cargo de directora del Departamento de Seguridad Pública de Boston, del que había sido destituida por la fuerza. La invitación, aunque solemne, llegaba tarde. Llegaba de forma diferente. Ella ya no era la misma mujer. El cargo, que antes simbolizaba poder y misión, ahora parecía insignificante frente a la historia vivida. Alice leyó el aviso en silencio. Sentada a la mesa del nuevo núcleo que había ayudado a fundar, observaba archivos, testimonios y mapas. Jóvenes abogados, analistas de datos y especialistas en justicia institucional debatían estrategias para el próximo informe. Había vida allí, acción, objetivo y, sobre todo, autonomía. Esa sencilla sala era donde había recuperado no solo su reputación, sino también la confianza en lo que era posible. La reincorporación fue simbólica. Reconoció el error, aunque tarde. Alice no deseaba volver al cargo como si regresara a un lugar ideal. Esa tierra estaba contaminada, no por el espacio, sino por las estructuras aún frágiles. Volver es como vivir en una casa en llamas sin reconstruir los cimientos. Por eso lo rechazó, sin ira, sin desprecio, sin embargo, con madurez. La madurez de quien se da cuenta de que, después de todo lo que ha pasado, ya no acepta cualquier marco. Se necesitaba una nueva forma, una función alternativa, una nueva posición. Días después, en una entrevista nacional, reveló su elección. Aceptaría un nuevo cargo, pero no el anterior. El puesto que ahora asumiría se llamaba Inspectora General contra la Corrupción Policial. Un cargo creado por iniciativa propia, dentro de un proyecto de reconfiguración institucional, con autonomía de investigación, equipo técnico y acceso directo al Ministerio de Justicia. Era solo una mención, era una base, una trinchera, un punto de observación. La reacción fue redundante. Algunos sectores lo celebraron, viendo el comienzo de una nueva era. Otros, más cínicos, se preguntaron si no estaba exagerando. Ella no se dejó influir por la opinión pública. Se movía por un principio firme, la convicción. Así, no se sometió a las expectativas. La función ahora era la continuidad de lo que siempre había sido, pero con mayor alcance, riesgo e impacto. En la primera reunión con el nuevo equipo, solo pidió una cosa: libertad para actuar. No quería homenajes ni ceremonias. Quería informes, nombres sobre la mesa y acceso al sistema. Sabía dónde buscar. Sabía algo que nadie más quería ver. Sabía que, para provocar un cambio verdadero, era necesario entrar por puertas que muchos ignoran. Su nuevo cargo la llevó a lugares a los que su antiguo puesto nunca le había permitido llegar. Entró en prisiones como auditora, se sentó con familiares de víctimas de abusos, revisó casos archivados por omisión intencionada, visitó comisarías ocultas en barrios abandonados por la administración pública. En cada rincón había vestigios de lo que casi la destruyó. Sentía que ese era su lugar, no para vengarse, sino para hacer justicia, la verdadera, construida en la práctica, lejos de las falacias. Con el tiempo, su presencia se volvió temida por muchos, no por su nombre, sino por su forma
forma de actuar, clara, objetiva, resistente a las presiones políticas. Sabía que su regreso a la vida pública sería temporal, pero deseaba que cada acción marcara la diferencia mientras estuviera presente, y lo permitía. Sus informes se debaten en comisiones del Senado. Las visitas no podían posponerse. Su voz no podía ser ignorada. En las noches solitarias, aún recordaba los rostros que la traicionaron, sin rencor, pero consciente de que algunos nunca serían debidamente responsabilizados. Era la herida que no cicatrizaba del todo. Era el dolor lo que la impulsaba. Entendía que la justicia plena es una utopía, pero buscarla distingue a quienes ocupan cargos de quienes construyen legados. En la última página del diario que comenzó el primer día fuera de la cárcel, escribió: «Hay cosas que el tiempo no devuelve, pero hay otras que nos da porque nos las merecemos después del tiempo necesario». Con el paso de los años, los pasillos antes tranquilos se volvieron bulliciosos, las radios chirriaban con órdenes confusas y los monitores de seguridad fallaban en lugares clave. Era una inestabilidad que solo parecía una coincidencia para los ingenuos. Era señal de una ruptura. La rebelión comenzó internamente, con precisión, entre códigos acordados y la connivencia de algunos responsables del orden. Héctor y Ramón no participaron en el caos como peones. Lo observaron como si vieran la materialización de un viejo plan. Mientras otros reclusos se veían envueltos en el caos, ellos actuaban con sutileza y determinación. Esperaron, calcularon y pusieron a prueba las debilidades del sistema durante casi 2 años. Cuando se presentó la oportunidad, no dudaron. Atravesaron túneles de mantenimiento, áreas técnicas sin vigilancia y rutas complejas que habrían requerido meses de estudio. Era una cuestión de habilidad, era un método. Al salir de la prisión, no corrieron. Caminaron con la tranquilidad de quienes saben que no hay vuelta atrás. Tenían un destino y un objetivo. No solo deseaban desaparecer, deseaban regresar como una molestia, como una sombra real, como resultado. El nombre de Alice brillaba en sus mentes como una llama persistente. Ella había expuesto lo que muchos ignoraban por conveniencia. Los había convertido en lo que más temían, ejemplos. Ahora, libres, solo querían huir de su historia. Querían reescribirla. Lo siento, no puedo hacerlo. En los días siguientes, desaparecieron para siempre. Las autoridades, al intentar controlar los daños de la rebelión, no se dieron cuenta de la gravedad de los fugitivos. Para el sistema, solo eran 2 nombres entre muchos. Para quienes conocían el pasado, el silencio sobre Héctor y Ramón era más amenazante que su encarcelamiento. En ese silencio se movían, sin ruido, sin dejar rastro. Héctor abrió una caja enterrada en un galpón abandonado a las afueras de una ciudad secundaria. Había documentos falsos, dinero y contactos. Ramón traía una memoria USB con archivos que no habían sido descubiertos en la investigación. Allí estaban los nombres, las direcciones y los patrones de movimiento de las personas que ayudaron a Alice. Era una lista de objetivos, no de víctimas. Y en la parte superior estaba ella, la mujer que los había desbaratado con claridad y valentía ante todo un país. Sin embargo, el mundo había cambiado. Alice ya no esperaba justicia como antes. Ella era el final. Estaba protegida por una estructura que iba más allá de lo institucional. Inteligencia, socios sutiles, vigilancia continua. Héctor y Ramón lo sabían. Por eso no se apresuraron. El enemigo ahora era el tiempo. Era la resistencia. Era la previsibilidad que ninguna sofisticación podía romper sin un estudio previo. Comenzaron el rastreo, reunieron recursos, obtuvieron acceso y reactivaron contactos en el submundo que les eran deudores. Se constató que Alice había salido de Boston y se había trasladado a Filadelfia con su familia. La decisión de mudarse fue táctica y personal, una búsqueda de alivio de los lugares de tensión. Para ambos, la protección familiar se veía como una oportunidad. No se acercaron de inmediato. Contrataron mercenarios entrenados, pagados para no hacer preguntas. Personas que entendían los engranajes de la vigilancia y sabían cómo lidiar con los límites del sistema. Estuvieron semanas haciendo un mapeo. Utilizaron drones, cámaras discretas y vigilantes nocturnos. Conocieron la calle y los recorridos habituales de Alice. Cada intento de acercamiento encontraba un obstáculo. Guardias de seguridad discretos, pero atentos. Coches blindados. Protocolos de emergencia que se activaban rápidamente. El círculo que la rodeaba era invisible, pero lo suficientemente firme como para contener cualquier impulso. No se rindieron. Al contrario, el fracaso inicial los mantuvo en pie. Para ellos, la venganza no tenía por qué ser inmediata. Tenía que ser concluyente. En el almacén, decidieron esperar el momento ideal. Esperar, no por debilidad,
sino por precisión. Sabían que incluso los muros más fuertes tienen sus grietas. Estaban dispuestos a esperar el tiempo necesario para encontrarla. Alice lo sentía, incluso sin saber la información. Su sentimiento, creado con sufrimiento y experiencias, le advertía. No cambiaba sus pasos porque tuviera miedo. Cambiaba para tener una ventaja. Porque sabía que cuando el sonido de la oscuridad regresa, eso significa que la lucha aún no ha terminado. Ahora comenzaba un nuevo periodo. Ahora no será en los tribunales. Sin embargo, en las calles de la vida. Alice, incluso después del intento fallido de invasión, entendía que el éxito no es el final, es una advertencia. La protección que él había creado a su alrededor era fuerte, pero el peligro que se acercaba estaba formado por la calma y la obsesión. Ella no le daba ninguna importancia. Esa noche, mientras su familia era trasladada a otro lugar, ella se quedó en casa. Revisó cada parte del plan de emergencia con atención. El sistema de vigilancia funcionó bien. Los hombres y mujeres de su equipo respondieron correctamente, pero la posibilidad de error era lo que le preocupaba. Y no porque hubiera cometido un error, sino porque sabía que, la próxima vez, el enemigo llegaría aún más preparado. En el centro de operaciones que se encuentra debajo de la casa, las pantallas mostraban imágenes térmicas del intento de acercamiento, rostro por rostro, vehículo por vehículo. Cada parte de la acción era anotada, estudiada y organizada. Javier, que es su amigo desde hace mucho tiempo y ahora es uno de los directores de seguridad privada en el mundo, estaba hablando con ella por video. Estaban viendo la misma información juntos. Su rostro estaba tranquilo, pero atento. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro. Estaban listos para terminar, Alice. Había armas pesadas, coches modificados y un sistema de comunicación profesional. No fue un intento sencillo. Ella asintió. Yo no lo sabía. Aquello era una acción, fallida, pero organizada con cuidado. Por eso, su reacción debía ser tan buena como la situación. Han medido el área circundante. La próxima vez, comprobarán las faltas. Los horarios son momentos marcados en el tiempo. Ayudan a las personas a saber cuándo hacer las cosas. Por ejemplo, los horarios de clase, de trabajo o de las comidas son muy importantes. Saber los horarios ayuda a organizar el día. Así, las personas pueden cumplir con sus obligaciones y tener tiempo libre también. Los horarios pueden cambiar. Por eso, es bueno comprobar siempre la información para no perderse. La rutina dentro de la sala, dijo mirando el panel de seguridad. Ella entendía que el siguiente paso no sería un ataque directo, sería una entrada lenta. El objetivo no era tener fuerza, sino inteligencia. Y para ganar a ese tipo de enemigo, no bastaba con tener protección. Era importante prepararse antes. Era necesario pensar como esas personas. Lo siento, pero no veo ningún texto que pueda parafrasear. Por favor, facilíteme un texto que le gustaría que parafrasease. Allá lejos, en un garaje subterráneo, escondido en la zona industrial de la ciudad, Héctor y Ramón hablaban sobre lo que había salido mal. El grupo no hablaba. Todos entendían que el error no era el problema. Lo importante era no ser descubiertos. Y esa noche no habían conseguido ninguna de las dos cosas. Ha sido culpa nuestra. No es culpa del sistema, dijo Héctor, secándose la cara con un paño mojado de sudor. No hemos valorado su nivel de inteligencia. No se trata solo de protección. Ella tiene a alguien dentro del sistema de información del país. Ramón estaba apoyado contra la pared. Cruzó los brazos y miró al suelo, como si intentara recordar algo. No era el momento adecuado. Aprovechamos la oportunidad que se nos presentó, pero aún no comprendemos lo que piensa como creíamos que lo haríamos. Entonces vamos a comprenderlo, respondió Héctor. Vamos a convertir su rutina en un mapa. No quiero ser otro objetivo, otra construcción. Todos los edificios tienen grietas. La suya está en alguna parte. Decidieron detener los ataques y aumentar la vigilancia. No sería solo un juego de fuerza, sino de agotamiento. Una lucha mental, que se produce por la duda y la presencia que siempre está ahí, aunque no se vea. Un espíritu cercano a la vida de Alice. Cuando regresó a casa, Alice convocó una reunión importante. Era algo raro. Casi nunca llamaba a su equipo para trabajar fuera del horario laboral. Esa mañana, 15 personas estaban sentadas alrededor de una mesa ovalada de madera oscura. La miraban con mucha atención, como se hace con los líderes que saben muy bien lo que están haciendo. No hizo ruido, no hizo acusaciones, solo mostró la información. Puntos débiles en la casa. Los refuerzos llegaron 2 minutos tarde a la parte trasera. No hay protección térmica en el patio lateral cuando alguien cambia de turno. Cosas simples, pero que en la vida real se convierten en oportunidades. No es una cuestión de culpa, se trata de ser claro. No lo intentarán de la misma manera. Ahora, descubramos lo que nos hace humanos, el cansancio. La rutina es la secuencia de actividades que hacemos todos los días. Puede incluir cosas como levantarse, bañarse, comer, ir al trabajo o a la escuela y dormir. Tener una rutina ayuda a las personas a organizar mejor el día. Así, todo resulta más fácil de hacer. A algunas
algunas personas les gusta seguir horarios estrictos, mientras que otras prefieren ser más flexibles. Cada uno tiene su manera de lidiar con la rutina. La confianza, dijo ella, mirando a todos a los ojos. Después de la reunión, caminó sola por la casa. Miró la habitación de los niños, vio los dibujos que había en la pared y los libros que estaban esparcidos. Se dio cuenta de que estaban allí para protegerlos y también de que tenía la obligación de cuidar de ellos. Alice no tenía miedo de sí misma. Él nunca había tenido miedo, pero tenía miedo de las personas que la rodeaban, porque entendía, mejor que nadie, que la ira de los débiles afecta a los inocentes. Eso no lo permitiría. Cuando volvió la noche, no pude dormir. Alice se puso delante del mapa de la ciudad y miró todas las rutas diferentes. Hizo llamadas para aumentar la seguridad en las escuelas. También habló de los lugares que solía visitar de vez en cuando. Entre ellos se encontraban cafeterías y restaurantes que le gustaban. La paz que quería en Filadelfia ahora parecía lejana, pero no se rendía. Solo cambiaba el orden. El avión aterrizó en Miami en un día muy caluroso. La tarde parecía estar atrapada entre el verano y el otoño. Alice bajó la escalera lateral con sus hijos y 2 personas de su equipo. El aeropuerto era sencillo y solo servía para vuelos de personas importantes, sin noticias, sin exageraciones. El viaje era un descanso planeado entre momentos de estrés, un intento de dar a su familia unos días con menos cuidados y menos preocupaciones. Esto había sido así desde que él había empezado a trabajar en su nuevo empleo. La sensación de alivio que por un momento invadió su corazón desaparecería antes de que se pusiera el sol. Cuando entró en la furgoneta que la esperaba, recibió la llamada. La pantalla del móvil brillaba con el nombre de Javier. Antes incluso de contestar, Alice ya sabía que había pasado algo. Era el tipo de comprensión que se aprende tras muchos años, enfrentándose a peligros planificados. Contestó sin hacer ruido. Javier no la saludó, solo expuso los hechos, con voz fuerte y tranquila. La casa de Filadelfia acaba de ser destruida. Hace 32 minutos. No hay heridos. El equipo siguió las instrucciones para salir del lugar, pero la estructura quedó destruida. Por un momento, todo en Alice se detuvo. El tiempo se ralentizó. El ruido del motor de la furgoneta desapareció. El calor pareció aumentar y volverse más pesado. Cerró los ojos. Las imágenes de la casa aparecieron en mi cabeza como una película rápida. Recordé los pasillos, los libros, los cuadros que pintaron los niños y el jardín que ella cuidaba sola. No eran solo paredes y cosas, era un terreno. Ese era el único lugar donde había intentado hacer algo parecido a la normalidad, y ahora solo había basura y humo. Ella no hizo ruido. Él no derramó lágrimas. Respiró hondo, apretó el móvil con más fuerza y dijo: lo quiero todo. Grabaciones de audio o vídeo, análisis, fotos que muestren el calor. Quiero entender cómo y cuándo. Y lo más importante, ¿quién? Javier ya estaba avanzado. Ya tenemos fotos. La explosión se produjo por 3 dispositivos colocados bajo tierra. Precisión en las acciones del ejército. Las pistas apuntan a un equipo contratado hace 2 meses, fuera de Brasil. Uno de los drones tomó una foto antes de la explosión. En la imagen, Ramón conducía un SUV negro. Miraba la casa desde lejos. La distancia es de 400 metros. Alice abrió los ojos con calma. La certeza que tenía ahora se hacía más fuerte. El ataque no era solo un mensaje, era un claro intento de sacarla de su lugar mental. Querían desequilibrarla, no con muertes, sino con significados. Querían demostrarle que podían hacerla sentir, incluso sin tocarla. Querían advertirle que, por muy fuerte que fuera, había cosas de las que su protección no la defendía. La furgoneta avanzaba sin hacer ruido. Sus hijos dormían en el asiento trasero. Estaban muy cansados del viaje. Alice miraba por la ventana. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Cada parte de la explosión era ahora una pieza del nuevo juego. Ahora no había ninguna duda. Héctor y Ramón habían vuelto, y esta vez no lo hacían solo por venganza. Había una alegría cruel en la forma en que llevaban a cabo cada ataque. Un deseo de acabar con lo que ella había construido, poco a poco, con mucho trabajo y dedicación. Cuando llegaste a la casa donde te alojarías en Miami, tu equipo ya te estaba esperando. La seguridad se había reforzado desde la mañana anterior. Esto se debía a que los radares cercanos a la antigua casa de Filadelfia habían detectado movimientos extraños. Javier decidió sacar a las personas que aún estaban allí y llevar los archivos en papel a otra base. Lo hizo sin preguntarle a ella. Esto le hacía confiar en él. Tenía la capacidad de actuar sin necesidad de órdenes. Mientras los niños se dirigían a sus habitaciones, Alice fue al centro de control que se había instalado en el sótano de la casa. Las imágenes se veían en pantallas gigantes. Mostraban la casa en llamas, los números de la explosión y el mapa de la ruta que habían utilizado los mercenarios para huir. Ninguna cámara conseguía mostrar los rostros con claridad. Sin embargo, las sombras y la forma de actuar ya lo decían todo. Ella miró al grupo que estaba junto a ella
y habló con la tranquilidad de quien ya ha pasado por dificultades. Ahora ya no se trata de defenderse. Ahora es el momento de ocuparse de los gastos. No quieren hacerme daño con precisión. Quieren desestabilizarme en determinados momentos. Quieren entrar por las rendijas. Uno de los analistas expertos en vigilancia en Internet hizo una línea de tiempo. En ella colocó los pasos más recientes de Héctor y Ramón desde que huyeron. Compras, desplazamientos y entrada en zonas con poca seguridad. Todo apuntaba a una sola conclusión. Estaban recibiendo dinero de una persona o de algún grupo que quería silenciar para siempre la voz que Alice representaba. Esto va más allá de la venganza personal. Estamos trabajando con una estructura, dijo Javier, y solo crecerá si no hacemos nada. Alice asintió, pero su mirada estaba lejos. No solo pensaba en contraatacar, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en los últimos años. Pensaba en las personas que habían confiado en ella. Esas personas habían ayudado a cambiar su vida. Pensaba en las mujeres que describió en su diario cuando aún estaba en prisión. Sus rostros mostraban la injusticia que no se escucha. Ahora, todos esos recuerdos estaban en peligro. La casa que fue destruida era solo el comienzo. Más tarde, mientras todos dormían o vigilaban sus turnos, Alice se fue sola al patio de la casa. El cielo de Miami estaba despejado, con pocas nubes. Las luces de la ciudad, a lo lejos, formaban dibujos de cemento y cristal. Se sentó en una silla de hierro y se quedó allí un rato, en silencio, cuidando. No le faltaban fuerzas. Estaba despertando a una nueva parte de la lucha. Un momento en el que el adversario no solo quería derrotarla, quería eliminarla. Pero hacer desaparecer a Alice Ramírez nunca fue fácil. Y ahora, aún menos que antes. La calma de la noche no la tranquilizaba, pero tampoco la asustaba. Cuando se pierde todo lo que era tu hogar, el cuerpo se vuelve fuerte. Y fue en ese lugar, bajo el cielo de una ciudad desconocida, donde tomó la decisión. Quemaron la casa equivocada. Ya habían pasado varios días desde que la casa de Filadelfia fue destruida. La persona había lidiado con el impacto con calma. Había aprendido a vivir sin dejar que el dolor entorpeciera sus pensamientos. Pero tenía un dolor nuevo, y no era en el cuerpo. Era una ruptura en su espacio personal, una clara advertencia de que se habían traspasado los límites. Ya no intentaban acabar con su carrera y su imagen. Ahora intentaban desbaratar su espacio emocional, y por eso, esa noche se fue sola. Era parte de una rutina que se repetía de vez en cuando, permitida con reglas muy estrictas. Alice solía moverse de manera planificada para encontrar información en el lugar. Había una pequeña lista de personas de confianza con las que se veía de vez en cuando. Se reunía con estas personas para intentar descubrir las actividades de grupos ilegales. Esa noche, después de que Javier le mostrara algunos datos, supo que una persona vinculada al grupo que ayudó a Héctor y Ramón había sido vista cerca de Coral Way. Coral Way es una zona de la ciudad donde existen grandes diferencias sociales y poca atención por parte del gobierno. Decidió no llevar a todo el equipo. ¿Sabías que tener mucha gente llama la atención? En esa parte del juego, lo más importante era parecer lo suficientemente débil como para que los adversarios se movieran. Conducía despacio. Tenía el rostro medio oculto por un pañuelo oscuro. Usaba un coche normal, sin protección especial, y solo le había dado la ruta a Javier, a través de una conexión segura. El arma que tenía debajo del asiento estaba lista para usar, pero no creía que fuera la solución inmediata. Alice no era una mujer que reaccionara con rapidez. Hacía planes y los llevaba a cabo de forma meditada. Aún así, en ese momento, sabía que algo iba mal. La carretera estaba muy desierta. Las luces al borde de la carretera parpadeaban un poco. Y entonces, en cuestión de segundos, todo sucedió. Un coche pasó delante del suyo, haciéndola frenar de golpe. Otro coche apareció por el retrovisor. Le bloqueó la parte trasera. Dos hombres armados bajaron. Tenían el rostro cubierto y se comportaban con firmeza. Uno de ellos golpeó la ventanilla con la culata del arma, pidiéndole que saliera. Sus gestos no eran descontrolados. Estaban pensados y planificados. Alice se mantuvo tranquila, levantó las manos, abrió la puerta y bajó lentamente. Sabía que luchar precipitadamente podía tener un alto precio. La registraron rápidamente y la llevaron al asiento trasero del coche que la había detenido. Ellos estaban sentados allí. Héctor y Ramón son dos personas. El reencuentro no tuvo palabras. Se creó a partir de miradas. Alice miró a Héctor con la seguridad de quien ya sabía lo que iba a pasar. Miró a Ramón con la misma calma con la que lo vio firmar su sentencia
hacía años atrás. El tiempo había cambiado a todos, pero ella parecía la más completa. Y eso, en el fondo, los dejaba confundidos. Siempre eliges el camino más difícil, Alice, dijo Héctor, rompiendo el silencio de una manera sencilla. Podrías haberte detenido. Ella se quedó en silencio. Miraba por la ventana, como si intentara saber la velocidad, el camino y la distancia del lugar donde la habían atrapado. Recordaba todas las curvas, había anotado todas las calles. ¿Sabes lo que es más complicado de ti?, dijo Ramón. Es que incluso ahora, con todo quemado y tu pasado destruido, sigues pensando que lo controlas todo. Alice finalmente lo miró, y en ese momento algo cambió. No en su forma, sino en su lugar. Una presencia oculta que nadie veía, ni siquiera las personas que creían haber ganado, porque en ese coche había más de 3 personas. Javier se movía en el maletero con la habilidad de alguien que se había preparado para ello durante semanas. La acción se había planeado en secreto. La información sobre Coral Way se había dado a propósito. La debilidad que parecía mostrar Alice era una trampa. La presencia de Javier, que estaba allí antes de salir de casa, era el secreto del plan. Ella estaba segura. Él lo creía. 5 kilómetros después de recoger a la persona, Javier tomó una decisión. Ella dio un fuerte empujón y abrió el maletero desde dentro. Luego salió con el arma en la mano. Héctor intentó moverse, pero antes de poder agarrarse la cintura, escuchó una orden directa. Acérquese, despacio. La siguiente frase será sobre cuidados médicos urgentes. Ramón tuvo dudas. Alice, ahora tranquila, salió del coche en el momento en que Javier les pidió que se detuvieran. La carretera tenía poco tráfico. Había una parte marcada por personas que estaban observando. En menos de 2 minutos, 2 coches negros llegaron desde diferentes lados. Los agentes federales bajaron rápidamente. Estaban armados y protegidos. Estaban preparados. No hubo pelea. No había lugar para luchar. Héctor y Ramón fueron arrestados en ese lugar. Los esposaron con fuerza y los llevaron en coches diferentes. Esta vez, sin máscaras, sin planes adicionales. El arresto estaba autorizado. El acuerdo era entre varios países. Iban a ir a una prisión especial. Esa prisión es parte de un acuerdo entre países europeos. Es para personas peligrosas y relacionadas con delitos que se cometen en varios países. Alice no pidió que se llevaran las cosas, pero tampoco pidió perdón, solo miró. El silencio que se hizo en ese momento no era incómodo, era el momento de terminar. Y cuando la noche volvió a cubrir el cielo con la misma oscuridad que había al principio, ella se dio cuenta. El juego había terminado. Esta vez, definitivamente. La carretera todavía estaba llena de sombras cuando los coches salieron. Héctor y Ramón estaban esposados en lugares separados. Iban al hangar del aeropuerto federal. Un jet que los llevaría lejos ya los esperaba allí. Las luces del interior de la furgoneta se encendían suavemente. Iluminaban los rostros de personas que habían vivido muchos años lejos de la verdad. Ahora, esas personas estaban completamente alejadas de ella. Afuera, al borde de una carretera llena de polvo en Miami, no era momento para celebrar. No había cámaras ni declaraciones. Alice miraba cómo los coches del gobierno se alejaban. El viento cálido de la noche le acariciaba el pelo. Por un momento, decidió cerrar los ojos. No para descansar, sino para comprender el peso del final. El contraataque que acalló la amenaza no fue fruto de un plan inesperado. Se había gestado unos días antes, se había regado con cuidado y se había mantenido alejado de cualquier control gubernamental. Después de que destruyeran la casa de Alice, esta convocó a su equipo a una reunión secreta. No en salas de emergencia, ni por videollamada. La reunión tuvo lugar en un lugar apartado, cerca de los Everglades, donde nadie podía escuchar las conversaciones. Allí, bajo el cielo despejado y la oscuridad inmóvil, se llevó a cabo una acción que requería mucha confianza, cálculo y calma. El plan tenía una estructura sencilla, pero exigía una sincronización total. El objetivo era hacer sentir a las personas que estaban en una situación frágil, dejar que Héctor y Ramón pensaran que estaban al mando y, en el momento en que dejaran de prestar atención, girar la llave, sin avisar, sin ruido, y sin dudar. Javier fue muy importante. Disfrazado de empleado de comunicaciones, se subió al coche de Alice horas antes del viaje. Estaba escondido en un espacio que habían cambiado debajo del suelo del maletero. Se evaluó su respiración, se controló su ritmo cardíaco. Solo se comunicaba mediante una señal codificada que funcionó 5 kilómetros después de la captura. El momento adecuado, el punto que no se ve en la observación de los agresores. La operación estaba vinculada a un equipo de agentes federales
laterales independientes. Se activaron mediante un código que se envió en el momento en que Javier salió del maletero. Los dos coches de apoyo permanecieron parados en lugares que no eran visibles en el sistema de vigilancia de la ciudad. Tenían la identidad oculta y estaban listos para actuar sin ser detectados. Cuando se produjo la entrega, no hubo desesperación, hubo profesionalidad. Eso era lo que más diferenciaba aquella noche de todas las anteriores. El pasado era un lugar de cambios y respuestas. El presente era un lugar donde todo era exacto, pero no se trataba solo de arrestar a dos delincuentes. Era una respuesta que tenía un significado especial. Alice no solo quería atraparlos, quería demostrar que su tiempo había terminado. También quería decir que el tiempo de quedar impune, de engañar a escondidas y de amenazar con palabras bonitas, también terminaba allí. Horas más tarde, en una sala protegida del Aeropuerto Nacional, Alice observaba los trámites de la entrega de una persona a otro país. Había firmas, documentos importantes y mucha vigilancia, pero ella se concentraba en la expresión de los dos hombres que habían traído la traición y la violencia a su vida. Héctor, aún con una mirada que parecía burlona, intentaba mantener la actitud. Ramón, más callado, parecía sentir en silencio la presión de lo que estaba pasando con su futuro. Nadie habló con ella. Nadie intentó explicarle nada, pedirle nada, ni provocarla, porque lo sabían. Alice ya no era la misma mujer a la que intentaron derribar años atrás. No los enfrentaba con tristeza ni con falta de respeto, los enfrentaba con claridad, y esa era su arma más peligrosa. Antes de irse, Javier se acercó a ella y le dijo: «Se van a un lugar donde no se habla del tiempo. Allí cada segundo es muy difícil de pasar. No saldrán de allí, ni por error, ni por orden, ni por suerte». Alice no respondió en ese momento. Se acercó a la ventana. Los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el cielo de naranja. La ciudad despertaba lentamente. Los coches aparecían en la distancia. Los aviones despegaban sin hacer ruido. Y en ese momento comprendió lo que se había conseguido allí. No era una victoria normal, era la libertad. En los días siguientes, la prensa comenzó a hacer conjeturas. Personas anónimas hablaban de una acción internacional que se estaba llevando a cabo fuera de los métodos habituales. Algunas columnas mencionaban actividades de protección de información muy singulares. Otras personas se preguntaban si los métodos eran legales, pero ningún artículo mencionaba el nombre de Alice. Y eso se hizo a propósito. Ella no quería financiación, quería terminar. En el grupo de seguridad se celebró una reunión especial. Javier y Lara, que había vuelto para ayudar a reorganizar el Centro de Estudios Estratégicos, estaban allí. Los analistas y los trabajadores también estaban presentes. Alice entró en la sala tranquila, como si hubiera pasado por muchos peligros durante años. No trajo lo que quería decir. Traje una caja. Dentro de la caja había fotos de la casa destruida, grabaciones de la explosión y los documentos que se habían guardado desde el día en que Héctor y Ramón huyeron. Puso la caja sobre la mesa. Luego miró a su alrededor y dijo: «Ahora, todo eso es parte del pasado. No es que lo hayamos olvidado, sino que no vamos a seguir con lo que ya pasó. Ahora nuestra atención no está en protegernos. Es una obra. La respuesta sobre el pasado ya se ha dado. Ahora lo que nos queda es lo que va a pasar en el futuro». Silencio, miradas intensas. La caja está cerrada, guardada con una etiqueta roja, finalizado. Esa noche, mientras todo transcurría con normalidad, Alice caminaba sola por el balcón de la nueva casa, que sería su hogar por poco tiempo. Su familia descansaba tras unos días muy estresantes. Miró al cielo, que aún tenía algunas zonas de color azul oscuro, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: alivio. No es por haber ganado, es por haberse mantenido sin corromperse. Algunas victorias no se celebran con estruendo. Hay logros que se notan en el silencio de quienes, aunque heridos, nunca han dejado de luchar con firmeza. Y en ese momento, con la suave brisa pasando por las cortinas de la habitación de los niños, lo comprendió. El ciclo había terminado.